Bueno, habíamos finalizado con los parámetros de un sistema donde vimos que ρ sub b era igual a ZR menos Z0 sobre ZR más Z0. Y esto me servía, en definitiva, para conocer la tensión reflejada, que es igual a la tensión incidente por ρ sub b, donde los límites de ρ sub b pueden ser 0, ¿sí?, a 1. 0 cuando está 100% adaptado, esto sería ideal, y esto 1 cuando vuelve todo. O sea, la tensión reflejada es igual a la tensión incidente y sería la peor condición. Vamos a seguir con los otros parámetros. El parámetro que sigue es ρ sub i, coeficiente de reflexión de la corriente. Y bueno, supongamos que ρ sub b da 0,5, quiere decir que vuelve a la mitad de la tensión. La corriente también vuelve a la mitad. O sea que es igual a ρ sub b, pero más 180 grados desfasado. Y está bien, porque cuando la corriente es máxima, la tensión es mínima o viceversa. Entonces hay un desfasaje de 180 grados. ¿Sí? O sea que, si, vamos a anotarlo acá, si ρ sub b es igual a 0,5, ρ sub i, coeficiente de reflexión de la corriente, sería menos 0,5, o lo que sería más preciso y mejor, 0,5 con 180 grados. ¿Por qué? Porque si este es 0,5 solo, quiere decir que ¿cuántos grados tiene? 0. ¿Está bien? El siguiente parámetro, ρ sub p, coeficiente de reflexión de la potencia. ¿De acuerdo? Y es fácil. Es el coeficiente de reflexión de la tensión por el coeficiente de reflexión de la corriente. ¿Y por qué? Porque el coeficiente de reflexión de la potencia, y acá está mal, nos lleva esto arriba, ¿sí?, porque la potencia no tiene fase, es igual a la potencia reflejada sobre la potencia incidente. ¿Sí? La potencia reflejada es la tensión reflejada por la corriente reflejada. Y la potencia incidente es la tensión incidente por la corriente incidente. Fíjense, esto que está acá es ρ sub b y esto que está acá es ρ sub i. O sea que, volvemos a anotar estos valores. Si ρ sub b es 0,5 con 0 grados, ¿sí?, ρ sub i será 0,5 con 180 grados, o sea que vuelve la mitad de la tensión, vuelve la mitad de la corriente, y ρ sub p, 0,5 por 0,5, 0,25, y no tiene fase. O sea que si vuelve el 50% de la tensión, vuelve el 50% de la corriente, vuelve el 25% de la potencia. Por eso también podemos decir que ρ sub p es igual a ρ sub b elevado al cuadrado. Y listo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los tres coeficientes. ¿Qué sigue ahora? Lo que nosotros vamos a llamar la onda estacionaria de tensión y corriente. Si yo tengo la línea de transmisión, ZR, Z0, a lo largo de esta línea de transmisión se pueden presentar diferentes cosas, que lo vamos a tener que ir estudiando. Recuerden que el 0 grado está acá en la carga. Si no vuelve nada, la tensión y la corriente se mantienen constantes en cualquier parte de la línea. Cuando empieza a retornar energía, se empieza a producir una ondulación de tensión y una ondulación de corriente, ¿sí?, que cuanto más desadaptado está el sistema, esa ondulación de tensión se hace más pronunciada y esa ondulación de corriente igual. Por eso, estas son las ondas estacionarias de tensión y de corriente que fluctúan de un valor máximo a un valor mínimo. ¿Está bien? Esto de la corriente, pero de la tensión es igual y pueden estar corridas, ¿sí? Ahora, eso sí,
Por ejemplo, tomo acá este punto. Ahí hay una, en color violeta está, en color rosa está la tensión. Acá hay una tensión máxima. Bueno, donde hay una tensión máxima hay una corriente mínima. ¿Está bien? Pero eso lo tenemos que ir viendo cuando hagamos los cálculos. ¿Sí? Lo que sí que las ondas estacionarias de tensión y de corriente es la fluctuación que se produce en la línea. Esto es lo mismo cuando pasa una lancha por el río que genera una ola. ¿Sí? ¿Está bien? La ola viaja por el río así y cuando llega a la costa, ¿sí?, del río, no puede seguir vibrando. Entonces, ¿qué pasa? Se produce el rebote. Y ahí es cuando el río sube, baja y se forman esas estacionarias, ¿sí?, esas variaciones de máximos y mínimos. Acá pasa igual, pero con tensión y corriente. ¿Ok? El siguiente parámetro, que lo podemos deducir de acá mismo, es la ROE. ROE. Relación de ondas estacionarias. Relación de ondas estacionarias. La ROE. Y justamente habla de las ondas estacionarias. ¿Qué es la ROE? Es la tensión máxima dividido la tensión mínima. Miren qué fácil. Por ejemplo, acá hay un máximo de tensión. Ahí, en ese punto, habría un mínimo. B mínima. El cociente entre el máximo y el mínimo es la ROE. ¿Sí? Fíjense que notable en un sistema donde está adaptado, que después lo vamos a chequear mejor esto, con los cálculos, la tensión se mantiene constante y la corriente también, o sea que toda la energía que va para allá, la carga la consume, y como la carga es una antena, en definitiva la irradia, ¿sí? Fíjense que valor máximo y mínimo no hay, entonces me queda tensión máxima, tensión incidente, más tensión reflejada, tensión mínima, tensión incidente, menos tensión reflejada. Si no hay reflejada y la tensión es constante, esto no está. Un valor dividido su mismo valor es igual a ¿cuánto? A 1. Se dice que la RO es 1 a 1. Este valor es ideal, ¿sí?, difícil de conseguir. ¿Está bien? Por eso los límites de la ROE es de 1 a infinito. O sea, de 1 a 1 a infinito a 1. Se considera aceptable hasta una ROE de 2 a 1, más no. Y el último parámetro, que vamos a aprovechar esto mismo, ¿sí?, el mismo gráfico, es la ZS tita. ¿Qué es la ZS tita? Impedancia de entrada a la línea. ZS tita es la impedancia que refleja ZR, ¿sí?, en función de Z0 a una distancia tita. Tita puede ser en grados o en lambdas L. Y en definitiva va a ser el cociente entre la tensión total en ese punto dividido la corriente total en ese punto. Fíjense, en un sistema que está adaptado, que después lo vamos a calcular, ¿sí?, la tensión total acá y la corriente total acá es igual que acá, es igual que acá, es igual que acá, es igual que acá. O sea que ese cociente da siempre lo mismo. ¿Sí? Los parámetros se mantienen constantes. Cuando empieza a haber máximos y mínimos, por ejemplo, la impedancia acá es esta tensión máxima sobre esta corriente mínima. Y la impedancia acá es esta tensión mínima sobre esta corriente máxima. Esta es una corriente máxima. O sea que la impedancia no es constante. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es ZS? La impedancia que refleja la carga, por ejemplo, entre estos dos puntos a través de Z0. ¿Sí? Por eso cuando estudiemos bien esto, o sea, no cuando lo estudiemos bien, se entiende que lo vamos a estudiar bien. Cuando vayamos avanzando, vamos a ver que esta ZS puede variar en una línea resonante de un cortocircuito a un circuito abierto. ¿Sí? Pero eso falta todavía tomar mucha sopa para llegar ahí. Así que bueno, chicos, el siguiente paso, que lo voy a subir en la semana, sería analizar los parámetros de un sistema
adaptado, donde ZR es igual a Z0. Algo ya vimos de eso, ¿sí? Una charla al menos, un videito muy simple que yo subí, ¿sí? Y bueno, lo vamos a chequear con todas las fórmulas, coeficiente de reflexión, de la tensión, de la corriente, de la potencia, reflejadas, onda estacionaria de tensión y corriente, ROI e impedancia de entrada, ¿sí? Así que bueno, sigamos avanzando. Recuerden que, como siempre, yo pongo mi 50%, traten de poner ustedes su 50% y más que todo que están en séptimo año ya son grandes.